Saludo cordial a todos. Hoy vamos a desarrollar un nuevo ejercicio, el cual dice lo siguiente, dice que se desea obtener el resultado de sumar n cantidad de números enteros. Entonces vamos a mirar cómo sería la solución y luego explicamos cuál es el procedimiento para encontrar dicha solución. Entonces nos está diciendo que debemos ingresar n cantidad de números enteros y que debemos obtener el resultado de sumar esa cantidad de números que he ingresado. Entonces lo primero que tenemos que decir es ingrese los números a sumar y me están dando una orientación, una indicación de que debo separarlos por comas. Como ya sé que son números enteros, ya sé que los números enteros son negativos, son positivos y se incluye el número 0. Entonces voy a empezar con el número menos 40, es un entero, de acuerdo al concepto de número entero, está cumpliendo con las condiciones. Voy a ingresar el número 30, voy a ingresar el número 0, voy a ingresar el número 400, voy a ingresar el número 798 y voy a ingresar el número 500. En este momento estoy sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Y voy a obtener dicho resultado. Entonces le digo sumar. Hago la suma y ustedes observan que en una tabla muy bien organizada me repite los números ingresados y me da el resultado de dicha suma y me permite con un botón cerrar el programa. Quiere decir que esto constituye la interfase para la solución y el análisis de este ejercicio. Ustedes observan que el fondo de la página es verde, quiere decir que ese fondo lo construimos con el CSS. Este aviso que me dice ingrese los números enteros hace parte de la interfaz interactiva, me está dando una información que debo ingresar esos números enteros que deseo sumar y luego viene otro aviso que me está diciendo que ingrese los números a sumar separados por comas. Por esa razón debo hacer caso o debo seguir la instrucción, debo seguir la orientación que me está dando el programa, y es que los números en este caso deben ir separados por comas. Y una vez yo haya terminado de ingresar mis valores, mis números, ejecuto la operación suma con el botón interactivo sumar números y en ese momento se genera una tabla donde me muestra los resultados tanto de los números que yo he ingresado, que me lo repite y que corresponden a la misma caja de texto que se ha utilizado en el programa para ingresar los valores, como para mostrar el resultado de la suma, que finalmente es lo que me está diciendo originalmente el enunciado, que debo ingresar unos valores, unos datos, n cantidad de datos, y que cuando termine de ingresar esa cantidad de datos o termine de ingresar esa variable n, me debe mostrar el resultado con la operación suma. No me está pidiendo nada más, pues solamente hago la suma, que es lo que me está pidiendo. Aquí voy a hacer otro ejercicio con menos datos para que ustedes se den cuenta que independientemente de la n cantidad de datos que yo ingrese, el programa pues tiene que funcionar para varios datos como para datos pequeños, por decirlo, o una cantidad menor de datos, que sería lo correcto. Entonces con 2 datos funciona. Voy a borrar acá y voy a colocar 10 datos para mirar que con cualquier cantidad de datos que yo ingrese pues debe funcionar sin ningún problema. Me debe mostrar el resultado y me debe mostrar, por supuesto, el valor de la suma, que es lo que me está pidiendo el ejercicio hacer. Vamos a ver cuántos datos he colocado acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a colocar acá un último dato, 12, 90. Y vamos a volver a aplicar la operación. Listo, entonces aquí me muestra los números ingresados y me muestra el valor de la suma. Y tiene el botón que es el que me ejecuta la operación. Quiere decir que ese botón está relacionado con el JavaScript. Y el de cerrar el programa también está dentro del código que debe llevar JavaScript. Entonces aquí nos damos cuenta los colores.
el fondo, la forma como están trazados los bordes de la caja de texto que me permite ingresar los números, el botón que yo voy a aplicar para hacer la suma, o sea, para desarrollar la operación que me está pidiendo el ejercicio, la manera de presentar los resultados, fondo anaranjado, letra negra, los números también están en letra negra, la suma ustedes observan que está en color, está en negrilla, está en letra negra, pero está en negrilla, y el resultado que me muestra o que me aloja la suma, el botón de cerrar el programa que está en fondo azul y en color negro. Bueno, muy bien, entonces digamos que ahora vamos a aprender cómo se llega a este resultado. Entonces, lo primero que voy a mostrar, obviamente, es el bloc de notas. Y vamos a mirar qué se registra, qué información debe tener el bloc de notas. Entonces, lo primero que hay que decir es que en el bloc de notas tenemos el inicio del documento, que es un documento HTML versión 5.0, es decir, estamos trabajando con la última versión o con la versión más actualizada del HTML, que es la 5.0. Después de eso, entonces, estamos diciendo que vamos a definir la codificación de caracteres del documento UTF-8 que soporta la mayoría de los caracteres en otros idiomas. Es decir, aquí tenemos el reglón que me está diciendo exactamente eso, HTML, lenguaje en español. Aquí me está diciendo que el metachar es exactamente lo que acabo de decir, que todos los caracteres me los soporta en cualquier idioma. Luego viene esta línea de código que realmente, esta línea de código, el meta name viewport content with device with initial scal 1.0, ¿para qué me va a servir esta línea de programación? Para que cuando yo haga la aplicación y la publique, cualquier dispositivo me reconozca el código que yo he digitado. El title pues me está indicando que es la suma de n cantidad de números enteros. Y aquí viene el primer elemento fundamental. Está creando un enlace a otro archivo que se llama estilos.css. Quiere decir que en este ejercicio particularmente yo ya tengo que tener un segundo archivo. Los estilos ya no me lo soporta sobre el bloc de notas o sobre este documento HTML, sino que tengo que tener otro archivo que se va a llamar estilos.css. Cierro el head, abro el body, el H1, ustedes recordarán que el H1 sirve para hacer encabezados, ingrese los números enteros que desea sumar, cierro ese encabezado y abro un formulario. Y ese formulario va a ser para ingresar los datos numéricos o los datos numéricos correspondientes a los números que yo quiero sumar. Y el aviso que me indica que los números van separados por comas, cierro la tabla, cierro el label. Luego dice que en la entrada debo colocar números, efectivamente tengo que colocar el número, no puedo colocar símbolos especiales ni letras porque estamos resolviendo un ejercicio de tipo numérico. Y luego viene el botón que me va a permitir hacer la suma, sumar números. Este botón quiere decir que se activa cuando yo paso el mouse por encima de él y obviamente al dar clic me ejecuta la operación suma. Cierro el formulario y luego abro la división donde me va a mostrar los resultados. Ya se dieron cuenta que el resultado se muestra en una tabla de color anaranjado, letra negra. Entonces, este botón, bueno, eso con relación a la tabla que me muestra los resultados. Pero viene el botón de abandonar el programa o cerrar el programa, que es un botón interactivo. Y luego viene la segunda condición de la que les hablaba, es que voy a requerir de un segundo archivo que se va a llamar script.js. Quiere decir que este archivo o este documento HTML me está diciendo que yo debo tener un archivo que se va a llamar estilo CSS y otro archivo que se va a llamar script.js, pero por fuera del HTML. El HTML solamente me está diciendo que va a llamar este archivo estilos y este archivo script, que el script ya sabemos que es el que me va a dar la solución del ejercicio, es decir, me va a permitir el registro de los números. Yo registro los números que quiero sumar, luego o aplico el botón sumar, obtengo el resultado y eso es lo que me va a hacer este script. Y ya sabemos que el estilo
o la hoja de estilos o el archivo de estilos.css me va a hacer es el diseño con todos los colores que hemos mostrado, las líneas, el grosor de las líneas de la tabla, el diseño de los botones, los colores de los botones y la estética de la página, el fondo de la página que está en color verde. Bueno, hay otra parte de la tabla, en una tabla está en color anaranjado, la letra negra, eso también lo hace el CSS. Vamos a mirar los otros dos archivos porque realmente es, digamos que este código, a pesar de que es un código corto, es un código esencial porque tiene todos los elementos requeridos para poder hacer la solución. Tiene su HTML, que es el diseño de la página general, tiene los dos enlaces de los dos archivos que necesito para poder dar la solución completa al ejercicio y tiene todas las indicaciones del ingreso de los números y tiene lo de los botones, que es una parte súper clave para poder, hacer el análisis del ejercicio y por supuesto la solución. A continuación voy a mostrar y voy a explicar lo que es el script. Voy a explicar primero el script y luego miramos el CSS como sería. En el script, entonces, vamos a mirar todas las líneas de código que se necesitan para ese script. Entonces, ya se dan cuenta que aquí el script yo lo cargué con Visual Studio Code. Lo primero que hay que decir es que el Visual tiene una ventaja y es que me permite mostrar la indentación del código. ¿Qué significa la indentación del código? Digamos como la jerarquización y la organización del código. Ustedes observan que la función está sobre el margen izquierdo, pero lo que es la constante o los valores de las variables y el ingreso de los datos, la validación de los datos, está un poco corrida del margen izquierdo. Esos espacios en blanco en programación se conocen como indentación o sangrías, que sería en español el término equivalente. Entonces, ya se dan cuenta, voy a mostrar completo el código, que hay unas sangrías para determinada parte del código y hay otra parte que está totalmente ubicada o corrida al lado izquierdo del margen correspondiente pues a la indentación. Entonces, y hay otra parte del código que está mucho más sangrado, es decir, mucho más desplazado al lado derecho. Por ejemplo, este if que está dentro del for está más corrido. Entonces, todos esos espacios en blanco en español se llaman sangrías y si lo vamos a traducir y si lo vamos a manejar en programación se llama indentación. Entonces, la indentación son los espacios en blanco que deben dejarse dentro de la organización del código eh, para verlo más organizado y después poder entender dónde posiblemente tenemos un error o dónde tenemos que hacer correcciones. Bueno, entonces digamos que este es el código que me va a permitir solucionar el problema. ¿Cómo funciona y cómo trabaja este código? Entonces lo primero es que el código tiene por definición la función procesar números. Voy a tratar de hacer todo en español. La función se llama procesar números. ¿Qué significa procesar números? Pues que vamos a digitar una cantidad de números y luego me va a hacer la validación, es decir, que sean números, que toda la información que yo he ingresado, los datos que he ingresado sean números. Luego me los organiza en un concepto muy importante que está definido aquí donde dice array, números, array o numérico array. Ese array significa que voy a tener varios números, o dicho de otra forma, puedo tener una variable con varios números y ese array se va a organizar para poder hacer su validación. Es decir, cuando hablo del array, simplemente significa que es un array, lo que es un agrupamiento de datos. Luego hacemos la validación de esa información que yo he ingresado y obviamente a través del LED hago esa función me va a permitir hacer esa validación de los datos que yo he ingresado y pueden ser falsos o pueden ser pues true, o sea, verdaderos. Si la información que yo he almacenado está correcta, entonces pues ingresamos al ciclo for y aquí me empieza a hacer una acumulación en el array de los números o de los datos que correctamente yo haya ingresado dentro del for y luego me hace la validación. Si la información que yo he ingresado es un número, entonces obviamente esa información es verdadera y la evalúa como verdadera.
Si no llega a ser válida o verdadera esa información, quiere decir que hay un error en la digitación y me dice que los números son inválidos y eso me lo dice aquí en la parte de abajo. Información inválida y más abajo ustedes se dan cuenta que con otro aviso y con otro if me va a decir debo ingresar valores válidos o números enteros y retornamos o ejecutamos el programa. Luego viene la definición. Bueno, ya tenemos que recordar que tenemos que colocar los paréntesis, tenemos que colocar todo lo que corresponde a la sintaxis, la apertura y el cierre de paréntesis, de corchetes, el punto y coma, el signo igual, que hacen parte de esa programación exigida por JavaScript, que es la sintaxis propiamente del programa. Entonces, bueno, una vez validamos la información, digamos que en ese array se me van acumulando los valores que yo voy ingresando correctamente para después poderlo sumar y me obliga a que yo haga las correcciones de los posibles errores que haya cometido. Por eso me coloca este aviso de la alerta. Debe ingresar valores válidos o números enteros y cuando yo ya los ingrese, pues el array se me organiza, es decir, los datos que yo he digitado los organiza para poderlos sumar. Luego entonces hace la suma, me genera el resultado, ya ustedes se dan cuenta aquí en el resultado div hay un documento que es en la tabla donde me muestra los resultados, me traza la tabla, me ingresa los encabezados, números ingresados y la suma, recuerden que esto va en los encabezados de la tabla, y luego como ya los datos están validados, entonces cerramos la tabla y me muestra la información. Una vez me muestra la información cuando yo cierre la tabla, me muestra los datos que yo he ingresado, es decir, aquí está la validación de los números que yo ingresé, me hace la suma, que esa suma me la traza con esa suma me la hace con el botón, que es un botón de carácter dinámico. Ahí estamos hablando entonces de este código, me hace la validación, me hace la suma, cierra la tabla, cierra todo lo que es el programa a través de la función close program y ya observamos los paréntesis que se deben cerrar y el corchete que se abre para cerrar la ventana que en ese momento está abierta mostrándome toda la ejecución del programa y el cierre definitivo de esa ventana con el botón que me permite cerrar la aplicación o el ejercicio. Digamos que este es el código básico que me permite desarrollar el ejercicio. Estamos utilizando un ciclo for o un ciclo para. Y aparte de eso, con una condicional que es el if, que es el que me hace la validación de los números que yo estoy ingresando y la validación de esos datos en caso de que yo me equivoque y digite algún carácter especial o digite una vocal o una consonante, me obliga a que yo debo ingresar datos válidos para poder hacer el cálculo de esa suma de esos valores. De esa manera, digamos, este es el código básico que me permite desarrollar el ejercicio. Ahora vamos a mirar el CSS porque pues es el script o los estilos, pues lo necesito también para poder mostrar cómo se hace el diseño de la presentación de los resultados. Entonces el body, el cuerpo, el background, el color, ya se dan cuenta que el color es color verde y aquí tenemos el RGBA, los colores que se utilizan y los códigos para poder mostrar que es un color verde. El font family Arial sans serif, que es el tipo de letra que yo estoy utilizando o la fuente que estoy utilizando con su respectiva sintaxis, corchete de apertura, corchete de cierre, luego el diseño del H1, el color que es negro, el texto que está alineado y centrado y el cierre con su respectiva sintaxis, apertura de corchete, cierre de corchete, luego vamos al formulario, apertura del formulario, hablamos del margen 20 píxeles, hablamos del texto alineado y centrado, luego viene el input, recordemos cerrar los corchetes, la apertura de corchete, cierre de corchete para cada elemento, el input, el tipo pues es tipo texto, el background color, entonces gray que es un color gris, el border 4 píxeles sólido, color azul RGB y tenemos el código del RGB, el padding que son 5 píxeles, el font size 16
píxeles, que es el tamaño de la letra, y el width 300 píxeles, que corresponde al ancho. Y cerramos el input. Más abajo viene el botón que me va a hacer la suma. Entonces, en ese botón que me va a hacer la suma, viene el margin top de 10 píxeles, el padding de 10 píxeles por 20 píxeles, el font size, que eso es el tamaño de la letra, 16 píxeles, el cursor pointer, es decir, que ese redondeado, el pointer es redondo. Luego viene el cierre del botón color azul. El color es para la letra negro, el font size 20 píxeles, el display none, el margin top 20 píxeles en la parte superior y se cierra, digamos, esa parte del código que corresponde al close button, o sea, el botón de cerrar la aplicación. Y el resultado se muestra en una tabla que tiene las siguientes características: un margen de 20 píxeles auto, o sea, ese margen es de 20 píxeles auto, el background color anaranjado orange, borde de 2 píxeles sólido azul, color negro, el font size 16 píxeles, el weight del 50%, el texto alineado y centrado y el border collapse. Cerramos con el corchete esa parte del código que es el resultado de la tabla, o sea, donde me muestra los resultados. Luego el resultado del TH, el borde de un píxel sólido azul y el padding de 10 píxeles. Y digamos que este es todo el código para el diseño de la página, los colores que tiene la página, los colores de la tabla, el tipo de letra, el grosor de las líneas de la tabla, que es lo que me hace realmente el CSS. De esta manera, entonces, estos son